Bueno, bien, navegando entre títulos como La cerda fiel y El negro, encuentro en la página 202 la historia del buen rey Totem, en la página 202 del cuarto volumen de las obras inéditas, prohibidas, obras selectas, inéditas y vedadas, entre las que estaba La cerda fiel. Bueno, historia del buen rey Totem, fragmento paleolítico. ¿En qué se diferencia este cuento de los otros dos que vamos a ver, que hemos visto ya o hemos empezado a ver, el de Arreola, y vamos a ver otro de otro andaluz como Pemán, pero aquí, y por cierto, otro andaluz que es compatriota de Cernuda, pero que no comparte esa pedantería, esa soberbia de Cernuda, que sí, pedante en el sentido además de maestro de escuela, que sí exhibe aquí Pemán, que sí exhibe aquí José María Pemán, porque empieza: os voy a contar, como Cernuda dice, ya sabéis cosas que vosotros no sabéis, vosotros que vais a saber, si estoy citando a Schopenhauer, que soy muy listo. Bueno, pues igual empieza así Pemán: os voy a contar algo de la historia del buen rey Totem, tal como he podido descifrarla en una piedra de la edad paleolítica. Está llena de provechosas enseñanzas sobre los orígenes de muchas cosas. Y en un tono de parábola, en un tono de estoy dando una clase de economía, pero de manera perifrástica y parabólica, con algunas concesiones a la literatura que exhiben mi conocimiento arqueológico, mi cultura general, mi cultura de un bachillerato bien hecho. Pero aquí lo que importa no es la historia, no es el tono, no es la atmósfera, sino las ideas que yo estoy transmitiendo. Que para algunos profesores de hoy eso es lo que vale en la literatura, las ideas que se transmiten. Bueno, menuda tontería. Eso desde luego no lo es todo, eso es una clase que escoge una buena metáfora, que es lo que cree estar haciendo Pemán. Se considera un ensayista que con este cuento está usando una buena metáfora, más que escribir un cuento que es otra cosa completamente distinta. Porque además, como dice Borges, un buen cuento, un clásico, tiene que tener muchas lecturas. La de Pemán solo tiene una lectura, clara y diáfana, y además con moraleja, y bueno, su mérito es por lo tanto limitado. Es como un ensayo en el que solo aparece la parte de la parábola, la demostración. Perdón, lo que decía Julián Marías, tomándolo de Ortega, que el ensayo es la ciencia sin la demostración. Bueno, pues digamos que aquí tenemos esa ciencia con una demostración que es literaria, que es una parábola. Y diciendo esto, llamó a uno de sus súbditos y le preguntó: estamos, ya se ha dicho, en el Paleolítico, esto fingidamente es, después de lo que voy a leer, dice: en este punto está rota la piedra milenaria que nos da tan interesantes noticias. Esto supuestamente es lo que supuestamente, es decir, adoptando la ficción que nos propone el autor, es lo que los historiadores de la literatura, especialmente los que se ponen pesadísimos con el Quijote, llaman la técnica del manuscrito encontrado, y que extrapolan a obras en las que no hay tal ficción del manuscrito encontrado como la Celestina, donde realmente hay un manuscrito encontrado. Se encuentra la primera escena, es decir, el primer acto de una obra, y todos dicen: no, es que como Cervantes. No, aparte de que, por supuesto, Cervantes no es el primero que recurre a la técnica del manuscrito encontrado, y en el uso específico de Cervantes hay muchos guiños a los plomos del Sacromonte y a las falsificaciones, a los falsos cronicones, etcétera. Pero naturalmente está el grandísimo modelo del Tirante el Blanco, que también es un manuscrito encontrado supuestamente traducido del inglés. Y si nos vamos naturalmente a las ficciones orientales, la historia jeroglífica, etcétera, etcétera. O sea, vamos, que lo del manuscrito encontrado es algo a lo que le tienen mucha estima los cervantistas y lo usan a todas horas. Están muy pesados con lo del manuscrito encontrado, pero que no es algo que ni es algo que se inventara Cervantes, eso por supuesto, ni es algo que siempre sea una ficción, porque en el caso de la Celestina no es una ficción, es una realidad. Bueno, pues
usando esa técnica de los críticos literarios pesados, que es la del manuscrito encontrado, nos cuenta esta historia cuyo final es este. Esta historia del rey paleolítico Totem. Y diciendo esto, llamó a uno de sus súbditos y le preguntó: a ver, hijo mío, ¿qué quieres por tus cabras? Y el otro, que era goloso, contestó: cocos, señor. Está bien, prosiguió el rey. Dame tus cabras y yo te daré ese saco que está lleno de cocos. Así se convino aquel mutuo cambio. Enseguida el súbdito trató el cambio de los cocos que el rey le había de dar por unas piñas que tenía un compañero. Este a su vez los cambió por una cántara de miel que tenía otro, y así se hicieron. Lo de la cántara de miel es irse ya a la forma original del cuento de la lechera, al cuento indio, porque lo que hay en el origen no es una lechera, sino un brahman que tiene una cántara de miel. O sea que, por si faltaba, Borges dice que en una adivinanza cuya solución es el ajedrez no puede aparecer el ajedrez. Bueno, aquí está refiriéndose al cuento de la lechera y habla de la cántara de miel que está en el libro del Calila el Himna que mandó traducir Alfonso X el Sabio. Ahí sí aparece la imagen del monje, que originalmente es un brahman, que tiene una cántara de miel, no una lechera llena de leche, como el cuento de la lechera, como la fábula de la lechera, versión francesa, La Fontaine. Este a su vez lo cambió por una cántara de miel que tenía otro, y así se hicieron entre unos y otros 1000 contactos de cambios a base del saco de cocos que el rey le ofreció al primero. Pero cuando éste fue a cobrar del rey los cocos prometidos, el rey le abrió el saco, que resultó estar completamente vacío, y le dijo paternalmente: ahí tienes los cocos, hijito. El súbdito y los demás que habían contratado, bueno, de hecho, claro, esta es la parte económica. En la parte del poder, Pemán viene a decir precisamente esto, que el origen de la monarquía es tener una buena tranca, es tener un buen arma y darle en la cabeza a quien lo discuta. Con lo cual, muy probablemente esté plagiando a alguien, o si no, es un monárquico con una visión bastante curiosa de la monarquía. El súbdito y los demás, al ver el saco vacío, el súbdito y los demás que habían contratado se quedaron perplejos ante el saco vacío y empezaron a mirarse unos a otros con ceño torvo. Pero de pronto el primero comprendió que, de proclamar la verdad, perdería sus piñas, y el segundo su cántaro de miel, y así sucesivamente. Entonces el primero, mirando el saco vacío, exclamó: «¡Oh, mirad qué hermosos cocos!». Y todos fueron repitiendo con fervor: «¡Cocos hermosos, admirables cocos!». Y de este modo todo el país contrató, cambió y atendió a sus necesidades gracias a los cocos imaginarios del buen rey Totem. Como veis, Totem fue el inventor del crédito. Luego, por si la metáfora estaba poco clara, hay algunas consideraciones morales. Cierto que, como veis, todo ello se resiente un poco de su origen, pero no importa. A medida que la humanidad se aparta de ello, todo se va olvidando y todo va bien como va. El secreto está en aceptar las cosas dócilmente y no preocuparse mucho de los orígenes y de los porqués. Y ante los sacos vacíos que se nos presentan cada día, continuar, en bien de todos, la farsa y decir, como el pueblo sumiso del buen rey Totem: «Oh, hermosos cocos, cocos admirables». Ya digo que probablemente el cuento no sea suyo, como no lo es la entrevista con una momia, etcétera, etcétera. Si alguien hallara la fuente última, no cuentos que tengan similitudes, porque precisamente lo hemos traído por sus similitudes en el concepto, en la idea, con otros cuentos. Pero si alguien ve similitudes formales, que me lo diga, que sea amable. Bueno, que lo publique si quiere, y así tiene chiquipuntos y micropuntos para tener un horario mejor como profesor o lo que sea. Pero que nos lo comunique, que por supuesto estaremos interesados. Entonces digamos que esta es la versión andaluza, pedante, profesoral, que usa el cuento no como un cuento, sino como una metáfora. Un grandísimo cuento, una grandísima versión de esta ficción y un grandísimo cuento, y desde luego seguramente el mejor de los tres. Mejor incluso que el de Arreola, si nos ponemos en plan Borges, mejor que Kafka. Bueno, pues el cuento técnicamente y estéticamente es mejor que el de Arreola. El cuento de Manuel Chávez Nogales, Las 1000 pesetas que hay en el mundo, que por supuesto, prescinde por completo de ese tono profesoral. Ahora os voy a contar. Pero además es más breve
y preserva lo fantástico, lo extraño, lo que nos está contando de mejor manera que Arreola, aunque, claro, el estilo es subjetivo, que sea más hermoso es subjetivo, pero es objetivo que la brevedad, y esto sí que es cuantitativo, la brevedad es mayor en Chávez Nogales, lo cuenta con menos palabras, mantiene mejor la atmósfera y desde luego se abre a muchísimas más lecturas porque nos deja intrigados y explica muchas menos cosas de las que explica Arreola y por supuesto muchísimas menos de las que explica Pemán, que se pasa de frenada en cuanto a exhibir y mostrar lo obvio. Las 1000 pesetas que hay en el mundo, de Chávez Nogales. Jamás ha habido en el mundo una cantidad de dinero superior a 1000 pesetas o a su equivalencia en francos, marcos, chelines, dólares, rublos, plumas o cuentas de vidrio. Sobre ese dinero, el único que hay de verdad, el único que existe, bien por donación espontánea de la naturaleza, bien por las propinas de la divinidad, a los santos varones que con más celo la sirvieron, se ha levantado el gigantesco edificio de la economía. Unos hombres que no tenían brazos para producir, ni ánimos para mover guerras, ni cabezas para pensar, inventaron el agio. A partir de entonces, y merced a los infinitos sofismas de que se valieron, el dinero inicial, el verdadero patrimonio de Adán, ha ido multiplicándose maravillosamente. Con el advenimiento de la edad moderna, la creación de los bancos, los empréstitos de los estados, el papel moneda y las sociedades por acciones, el dinero ha aumentado fabulosamente. Alguien dirá, sí, usa este tono profesoral, sí, pero usándolo como una ficción. Nos está contando una fórmula que sustituye los números conocidos por fantasiosas imágenes, por filigranas y por muñecos de origen desconocido. Se habla de miles de millones con un desconcertante aplomo. La estafa universal de la moderna economía no reconoce límites y millares de empleados se inclinan 8 horas diarias sobre las ventanillas y los pupitres de los bancos trabajando afanosamente. Hace algún tiempo yo no podía explicarme en qué consistía esa labor abrumadora de los infinitos empleados de banca, pero ahora estoy en el secreto, y cuando por incidencia tengo trato con ellos, procuro abrocharme cuidadosamente y no dejar de la mano mis escasas monedas de metal. Esos hombres son capaces de todo. Lo que no me explico es cómo meten en la cárcel a los que dan el timo del portugués y en cambio dejan en libertad de operar a esos hombres mucho más peligrosos. Pues bien, este secreto de las 1000 pesetas, únicas que hay en el mundo, fue descubierto hace 6 u 8 años por un judío alemán que, ambicioso de poder, emprendió la más atrevida empresa que puede imaginarse. El vasto plan del judío consistía en apoderarse una por una de las 1000 monedas que han servido de base a la monstruosa hipérbole de la moderna ciencia crematística, y una vez capturado todo el dinero que hay de verdad, no sus astutas ficciones, soplar el castillete de naipes de la economía universal y verlo caer grotescamente. Alguien dirá, aparte de machista, por cuentos que ya vi cuando presenté a Chávez Nogales es antisemita. Bueno, es un cuento fantástico. Y ese antisemitismo no refleja el de Chávez Nogales, sino refleja el de la sociedad que está viviendo Chávez Nogales, como refleja la sociedad contemporánea hablar del timo del portugués. Y yo lo compararía con el cuento del judío operado de Óscar Panizza. El judío operado de Óscar Panizza también es un cuento que puede tener una lectura prima facie antisemita. Y bueno, Óscar Panizza un poco antisemita, sí, como Baroja, un poco antisemita, vamos, sí era, pero es una ficción. Y al fin y al cabo, en la última lectura y visto desde lejos tanto del judío operado de Óscar Panizza como las 1000 pesetas que hay en el mundo, desde luego no se pueden tener como cuentos antisemitas, como exposiciones del racismo científico que luego, por desgracia, vendrá con el Tercer Reich, sino, y bueno, que de forma menos científica ya pendía desde tiempos de Lutero,
no es una exposición del antisemitismo científico, sino que es una sátira que incluye ese elemento cómico que es el antisemitismo, al igual que en La guerra de las salamandras de Karel Čapek, entre los múltiples mensajes que se dan a esos invasores misteriosos y extraños, grandísima obra de misterio, ciencia ficción, de lo siniestro que es La guerra de las salamandras, admirada por Fernando Arrabal en La torre herida por el rayo. Entre los mensajes que se dan a las salamandras no falta el mensaje que le dan los nazis a esos nuevos invasores. Salamandras, expulsad a los judíos. Claro, evidentemente eso no hace de Karel Čapek ni muchísimo menos un antisemita, todo lo contrario, se está riendo de ese antisemitismo más o menos ambiente que en Panizza podía estar más incorporado, pero evidentemente en Chávez Nogales no está. Las cosas que más detesta Chávez Nogales son los nazis, y luego los comunistas, claro. La guerra europea vino a favorecerle, y mientras los beligerantes se partían el alma a gloriosos trastazos, el judío recorrió Alemania, Austria, Hungría y Rusia, llevándose los 30 o 40 dineros que por allí había. Claro, de los 30 también naturalmente es referencia a Judas. Pronto empezaron a sentirse los efectos. El falso dinero iba dando la cara de su falsedad y la gente empezó a rechazar los billetes de banco, las láminas y los títulos. Los bolcheviques, dándoselas de sinceros, quisieron abolir el dinero cuando el dinero se había abolido a sí mismo al desaparecer la media docena de auténticos kopecks que el judío alemán pudo encontrar en todas las Rusias. Los austríacos vieron con espanto que sus coronas de papel tenían la misma realidad y consistencia que el derecho divino de sus reyes, y los marcos, al sentirse amenazados, acrecieron en la multiplicación, pero pronto quedó patente su invalidez. Hay mucho de quijotesco, porque está fantaseando con hechos reales. Desde luego, aquí encontramos la fantasía que no hay en la peseta viajera de Julio Camba. Y es una fantasía, esta brevísima de Chávez Nogales, que casi podemos decir que excede a la original de Hans Christian Andersen y a las versiones que en la literatura contemporánea sí tuvo, no en Julio Camba, porque Julio Camba habla de la peseta tal cual, pero está la historia de un billete de banco, ya presentaré a Paco, uno de estos escritores, hombres que fueron eminentes en su tiempo, como diría Robert Browning. Esta biblioteca está llena de hombres que fueron eminentes en su tiempo. Ya presenté la historia de un billete de banco que no tiene que ver, desde luego, con la rana viajera, no va de una rana, la historia de una peseta, eso es, pues historia de una peseta de Julio Camba tampoco tiene nada de fantástico ni de Andersen. Y aquí nos encontramos resarcidos de esa falta de fantasía de Julio Camba por 100 por 1. Aquí encontramos el 100 por 1 de la fantasía, sin dejar de usar elementos enteramente reales y acontecimientos verificables y constatables en cualquier libro de historia y de historia de la economía. Así, por donde quiera que el hijo de Israel va pasando, se deshace la ficción monetaria. En Portugal, el Reich se pierde ya en los recovecos del cálculo infinitesimal, y en España, donde los 4 cuartos que hay están en manos de 3 toreros y 6 tahúres, pronto sobrevendrá la catástrofe. A menos que Romanone se dé cuenta, que todo puede ser, y mal negocio entonces para el judío alemán. Leal y desinteresadamente hago esta advertencia. Desinteresadamente porque no poseo un solo céntimo. Y en definitiva me da igual que mi hipotético dinero esté en las manos del judío alemán o en las del editor. Recordemos que Baroja había dicho que Chávez Nogales escribía historias que estaban muy bien y que las escribía para un periódico en donde se las pagaban muy mal. Tan mal ha de irme con uno como con el otro. Pero tened cuidado. Si el judío se alza al fin con las únicas 1000 pesetas que hay en el mundo, tal vez volvamos los ojos con amor a la memoria de nuestros ilustres financieros. Un cuento, yo diría, un cuento perfecto. Y desde luego con mucho de swiftiano, con muchas posibles lecturas, muchísimas posibles lecturas,
Y en esta línea, sin duda alguna, en esta línea es donde se ubica el cuento de Arreola, con estas hormigas que encuentran ese elemento desencajado de un verso que en principio nada significa, o significa demasiadas cosas como para poder llevarlo a cuestas, como para que una hormiga pueda acarrearlo. Es el perfecto miligramo de un poema. Bueno, pues ese perfecto miligramo se convierte en un objeto de culto religioso, y hay una sátira a la religión, y en un objeto, al fin y al cabo, económico, como todos los santuarios, todas las peregrinaciones, evidentemente tienen una vertiente económica. Y en cuanto a economía, pues ya he dicho que si con algo tiene que ver es con Yap, el dólar de piedra, y el espíritu desde luego tiene que ver con Chávez Nogales muchísimo más que con el cuento pedantesco, no exento de humorismo, no exento de contestación, cierto hipismo, claro que, en fin, extraña en un autor al principio tan fascista, luego tan monárquico, tan demócrata liberal como es Pemán. Ya digo que algo raro tiene que haber ahí, algo raro tiene que haber ahí. Seguramente es su contestación a un cuento parecido en el que seguramente habrá descafeinado la sátira y habrá mezclado un poco de sacarina de moralina, más que sacarina, moralina. Pero bueno, es mi impresión como lector, que me desmientan, por supuesto, los estudiosos de la literatura. No los estudiosos de Pemán, claro, porque ellos qué van a decir, que a no ser que encuentren la biblioteca de Pemán subrayada, las lecturas de Pemán, y entre esas lecturas esté la posible fuente. No tiene por qué ser un cuento, no tiene por qué ser un cuento, puede ser la metáfora de un escritor económico, puede ser la metáfora de un libro técnico. Bueno, pues esto en cuanto a ese cuento fundamental y al que todos nos vamos como primera cosa en cuanto compramos el libro, que es el prodigioso miligramo, por razones obvias, porque es que Borges dice que Swift lo hubiera aprobado. Entonces, claro, hay que leerlo de primeras, de primerísimas, de todas. El primer contacto, ya lo digo, nos lo da Borges. Nos lo da Borges por escrito o también en formato audiovisual, porque tanto Borges como Arreola afortunadamente se prodigaron mucho en el medio audiovisual. Y de hecho Borges, cuando estaba ciego, y además precisamente, si no recuerdo mal, sí, precisamente Borges hace ese elogio de lo oral y esa posibilidad de volver a la literatura oral precisamente en el encuentro televisado en México en 1978, que se dividió en dos partes, dos sesiones. El primero fue un encuentro de Jorge Luis Borges con Juan José Arreola, que habla en nombre de todos los poetas y los escritores, narradores, ensayistas ahí reunidos, y hace el gran acto de reconocimiento al maestro, el elogio del maestro. Germán Bleiberg, Adriano González de León, Salvador Elizondo y Gonzalo Gálvez y Fuentes. Y en el segundo solo estaban Arreola, Elizondo, Juan García Ponce y Germán Bleiberg. Había menos gente. El primero fue como un gran acto de homenaje. Y ahí Borges decía, claro, estaba ciego, tanto le daba dictar que grabar, o que lo grabaran hablando, porque él tenía un estilo sólido como un puente de acero que iba manando de su boca y se iba solidificando en forma perfecta. Nacía como Atenea, armado y con todas las armas y aditamentos. Entonces, claro, le daba igual. Y afortunadamente Arreola también tiene muchísima literatura oral. Lo que recomendaría de entrada, con este elogio de Borges, del discípulo emocionado, lo que recomendaría de entrada es ver estos encuentros de 1978. Estoy además viéndolo en un blog que se llama Borges todo el año, que como no hay ñes en el lenguaje de programación de internet, pues han tenido que poner Borges todo el año. Bueno, lo voy a enlazar, porque quizá esta sea la mejor forma de entrar en el mundo de Arreola, más allá de la forma, desde luego, mucho más breve, rápida, milagrosa y portentosa, que es descubrir sus cuentos empezando por el prodigioso miligramo.
Me he metido en The Internet Movie Database para ver qué hay de Arreola, y hay bastante. Hay bastante. Ha aparecido 3 veces como actor en el corto Cayunda de 1975, donde es el narrador. En Picasso entre nosotros, de 1973, el año de la muerte de... Y aparece en una obra mayor de la cinematografía mexicana, y una obra de la que ya he hablado al tratar de Fernando Arrabal. Aparece en Fando y Lis, de 1968, en el papel del hombre bien vestido con un libro. Ese es Juan José Arreola, el hombre bien vestido con un libro. Que se hayan inspirado en su obra, tenemos 3 películas, al menos aparecen aquí 3 películas. La primera, bueno, claro, nuestro idioma, pero es un cortometraje documental de 1969, Murmullos, de 1991, y una película de 2003, Escena 28. Como el propio Arreola, en material de archivo, varios programas de televisión. Celebremos México, hecho en México, Los imprescindibles del siglo XX, Rosario Castellanos, sale en un documental sobre Rosario Castellanos, Lo fugitivo permanece. Los programas más antiguos son Sopa de letras, de 1973, Vida, cultura y magia, de 1979, Vida y voz, 1980, Los libros tienen la palabra, 1986, Los nuestros, 1987, Cultura en movimiento, 1993, y Del olvido al no me acuerdo, de 1999. Estas son las presencias audiovisuales de Arreola que este medio anglosajón ha reunido, pero no están todas, porque ese encuentro que voy a enlazar, ese encuentro en televisión mexicana de 1978, no está. De hecho, a lo mejor aparece con otro título, pero voy a ver el año 78. No, el año 78 no está. Está el 79 con Vida, cultura y magia. Así que es una lista incompleta. También es un autor altamente mediático en simplemente lo auditivo. No ya lo audiovisual, sino también en lo auditivo, porque hay una fonoteca bastante extensa de Juan José Arreola preservada en la Fonoteca Nacional de México y digitalizada. Así que voy a enlazar en la caja, en la información, a la Fonoteca Nacional, fonotecanacional.gov.mx, y hay un archivo de Arreola, además conmemorativo, un homenaje, 100 años de Juan José Arreola. 21 de septiembre de 1918, 3 de diciembre de 2001, y hay una selección de documentos sonoros que incluyen ante todo entrevistas, muchas entrevistas, más bien, de longitud media, pues como una media hora cada entrevista. No hay ninguna que exceda la media hora, hay una de 34 minutos. Es un autor muy mediático porque además de verlo y de escucharlo, se lo puede escuchar simplemente en la Fonoteca Nacional de México. Desgraciadamente es un autor mediático también por otras razones. Resulta que si buscamos a Arreola, a Juan José Arreola, en internet, las primeras cosas que encontramos, aparte del artículo en la Wikipedia, que está bien, tiene sus enlaces, y alguna biografía más, lo primero que me temo que aparece ahora si buscamos a Arreola en internet es un increíblemente infame y difamatorio artículo publicado en El Español. El Español es el periódico que fundó Pedro J., es un periodista español con tirantes de colores, ya con menos colores porque es que la ropa se la hacía su mujer, la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada, pero que ya no están casados, entonces creo que ahora viste como una persona normal. Lo fundó Pedro J. Ramírez, pero cuando lo echaron del Mundo. No sé si lo habrán echado ya de este periódico también, no sé si esto será responsabilidad suya. Lo digo porque no quiero calumniarlo, porque este artículo es una barbaridad, es una infamia. Es que el título es que no tengo que leer más allá del título. Seductor, misógino y depresivo. Todo sobre Juan José Arreola, el escritor que violó a Poniatowska.
Así, tal cual, ya está. El violador. ¿Quién es Arreola? El que violó a Poniatowska. Bueno, esto es un artículo de 2019. Bueno, esto